Ok, ah, lo que intento compartir hoy día con ustedes es una especie de revisión general acerca de la minería en el Perú. Quisiera ver cuál es la riqueza que tenemos, el potencial, los trabajos de exploración que hemos hecho y lo que han conseguido, nuestros niveles de producción, cómo la minería también beneficia al desarrollo económico del país, tanto a nivel nacional como en las regiones, y también ver la competitividad que tiene la minería comparada con otros países en el mundo. Ah, esta presentación es fruto de los trabajos que hacemos en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y aprovecho para presentar a todos ustedes los saludos de nuestra institución y también los saludos en particular de nuestro presidente, el ingeniero Víctor Govitz. A manera de introducción, en estas condiciones yo creo que es bueno hacer un repaso de la situación general del país. Aparte de estar pasando a través de esta pandemia con un grave daño sanitario, estamos también sufriendo una recesión económica muy potente, muy fuerte. Y la minería no es ajena a ello, pero hay otros sectores que también están muy afectados y algunos que todavía les cuesta y les costará tiempo y mucho esfuerzo el tratar de reactivarse. Nosotros ahora estamos viendo también que se está insinuando una segunda ola de contagios, según vemos en las estadísticas, y nosotros tenemos que seguir cuidándonos del virus, no podemos tomar riesgos, no debemos descuidarnos, sobre todo en lo personal. Yo creo que la colaboración de todos es importantísima, pero al mismo tiempo también tenemos que recuperar la salud fiscal del país, tan venida menos con los gastos que se han efectuado. Tenemos que pensar en la recuperación de las empresas en general, pero sobre todo de las empresas más afectadas. Tenemos que recuperar el empleo que ha sido severamente disminuido en el país en general. Tenemos que recuperar el consumo para que dé dinámica a la economía nacional y ésta pueda crecer. Para ello, habrán varias cosas que debemos hacer. Lo que se ha mencionado, que va a ser muy importante para incrementar nuestro crecimiento, recuperarnos de esta caída, es que el gasto público sea efectivo en infraestructura y ya nos ha anunciado el presidente algunos convenios gobierno a gobierno para ejecutar obras importantes en el país. Tenemos también que impulsar a los sectores privados más dinámicos, la minería, la agricultura, la pesquería y algunas industrias que están reactivándose de manera intensa. Además, como país nos toca integrarnos muchísimo más. Nosotros somos un país en el cual las pugnas políticas e ideológicas, las actitudes radicales están presentes y están actuando y solamente lograrán un mayor desastre para el país si esta situación continúa. Hoy más que nunca se impone que nos pongamos a dialogar de una forma amplia, clara, honesta, tratando de alcanzar una visión y una estrategia que puedan ser consensuadas en lo posible para que nos marquen el camino para el desarrollo hacia adelante. Un desarrollo que tiene que ser equilibrado, que tiene que ser justo y tiene que ser sostenible en el largo plazo. Desde el Instituto de Ingenieros de Minas y también desde, desde otros sectores hemos venido siempre predicando la necesidad de tener una mirada de largo plazo para un país. Ningún país puede vivir sujeto a la inmediatez y al corto plazo, que lo único que consigue al final de cuentas es poner el foco en lo negativo, en los conflictos y en lo que no nos ayuda a salir hacia adelante. Tenemos algunos buenos ejemplos recientes de esta tarea de lograr consensos, de conversar constructivamente y lograr acuerdos generales. Una de ellas es RIMAI, promovido
por el Ministerio de Energía y Minas, el BID y otras instituciones, y la participación de amplios sectores de la población, con posiciones distintas respecto a la política y a la política de desarrollo en general, y sobre todo a la minería. Y además hemos visto presentado en muchos webinars de este tipo el reporte de la Comisión para el Desarrollo Sostenible, que nos ha llevado también a un consenso interno dentro de esa comisión, que estuvo conformada por gente desde diferentes posiciones, y a recibir de ellos propuestas bastante claras respecto de la importancia de la minería, pero además la importancia de que las cosas sean hechas de manera correcta y que la minería pueda de manera clara y de manera constante favorecer al país y a las regiones. En el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú estamos abocados a estudiar y analizar la realidad nacional, la marcha económica del país y las posibilidades del sector minero moderno y responsable para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo nacional para todos los peruanos. Y justamente con este motivo estamos organizando el primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social del 12 al 16 de octubre de 2020 para poder debatir acerca de las propuestas que existen para incrementar la competitividad del sector minero peruano, pero al mismo tiempo para incorporar a la minería en los planes de desarrollo regional del país y para destacar y desarrollar aún más los efectos positivos que la minería puede generar en el proceso de crecimiento y de diversificación económica. Ahora seguiré con el contenido de mi presentación. Tenemos los siguientes temas que pueden ver en la pantalla. Vamos a hablar sobre el tema de minería y de inclusión social, del Perú minero, sus retos y oportunidades, de la geología y la riqueza mineral, de la evolución de la producción minera, enfocándome principalmente en el cobre y el oro, en la inversión que recibimos como país en exploración, los retos que tenemos dentro de la minería y dentro del proceso de exploración, y el impacto económico que tiene la minería tanto a nivel nacional como regional. Y presentarles las mediciones en realidad que hemos hecho en el Instituto de Ingenieros de Minas junto con Macroconsul para definir un índice de competitividad minera que nos pueda marcar la posibilidad de compararnos con nuestros países sobre una base constante cada cierto tiempo, probablemente cada 2 años. Y el impacto económico de la minería, que también lo mencioné, eso fue hecho con la Universidad de San Martín de Porres, como ya les mostraré más adelante. El tema de la inclusión social, lo cual habla del desarrollo sostenible y habla del desarrollo justo del país, es un tema muy importante y nosotros como mineros debemos estar muy conscientes de ellos. La reducción de la pobreza en el país, la inclusión social y el bienestar de la población son tareas de todos los peruanos, no solamente del Estado. La empresa privada, sin importar de qué sector proviene, y los ciudadanos tenemos también responsabilidades en este tema. Y sin duda, el papel que juega cada uno es completamente distinto. El Estado tiene la tarea fundamental de articular el desarrollo sostenible e incluir a todos los peruanos en ese desarrollo. Los demás debemos contribuir según nuestras posibilidades y nuestras capacidades a este mismo objetivo y debemos exigir que el Estado cumpla con las responsabilidades que les corresponden. Pero ¿se cumplen realmente estos deberes? El Estado ha fallado clamorosamente a lo largo de toda nuestra historia republicana y cada vez sentimos que lo hace peor. Algunos ciudadanos, lamentablemente pocos, ayudan de forma activa a programas de desarrollo social o de apoyo a personas necesitadas. La mayoría en un esfuerzo solidario de apoyo social y la minoría con una perspectiva institucional que apunte
a temas mayores. La debilidad institucional de nuestro país en todos los niveles y todos los sectores de la sociedad hace que los esfuerzos individuales no puedan sumarse ni dirigirse de forma estratégica. Es allí donde instituciones como el Colegio de Ingenieros a nivel nacional y regional, así como el Instituto de Ingenieros de Minas, la Sociedad Geológica del Perú y otras instituciones del sector, tienen que cumplir esta tarea de consolidación y reforzamiento de las instituciones para que puedan afrontar tareas de carácter mayor. Las empresas, a su manera, hacen lo mismo. Tienen recursos y metas más ambiciosas en muchos casos, pero en gran parte lo hacen de forma individual y un poco desarticulada. Las empresas mineras muestran éxitos en este terreno y esto lo tenemos muy bien ploteado, pero las que reciben, ellas mismas reciben el menor reconocimiento y las mayores críticas frecuentemente injustificadas. La responsabilidad social corporativa es hoy en día un galardón que la mayoría de empresas quiere exhibir y en el caso de las mineras deben exhibir para que sus negocios puedan prosperar. Hay una razón fundamental para ello. Los mineros trabajamos en zonas del país abandonados por el Estado históricamente, junto a poblaciones empobrecidas, sin educación y salud garantizadas y con serias limitaciones para integrarse al resto de la nación. Muchos otros sectores trabajan en zonas donde el Estado tiene presencia, aunque ésta sea deficiente o ineficiente. Las poblaciones en estas zonas están acostumbradas a esperar y a veces hasta exigir que el Estado le preste los servicios que necesita y no esperan que las empresas privadas asuman ese papel. En cambio, en las zonas rurales, la población sí espera la contribución de las empresas mineras y otras empresas que extraen recursos naturales, porque la prédica política los induce a creer que estas empresas tienen la obligación de apoyarlos en su desarrollo, a cambio de llevarse las riquezas que alberga el territorio en que viven. Al mismo tiempo, no esperan ayuda del Estado y no exigen mucho de los gobiernos, incluso locales, regionales, y por supuesto a nivel nacional. Esto es una distorsión que nosotros debemos sencillamente combatir. Ni las personas ni las empresas tienen el deber de reemplazar al Estado, pero sí tienen el deber, obviamente, de hacer lo posible por apoyar a todos los peruanos que se encuentran en su entorno y en su alcance. Pero tener un país en continuo desarrollo, sin pobreza, socialmente justo e integrado, es tarea de todos. De forma que todos tenemos esta obligación y no debemos pensar que alguna parte de la sociedad se puede eximir de esta responsabilidad. Nosotros, para poder exigir a los demás que cumplan sus obligaciones, debemos cumplir las propias. No es ético exigir a los demás sin hacerlo. Pero esta actitud se ha convertido en una práctica lamentablemente normal en nuestra sociedad. Todo el mundo exige, nadie hace lo que le toca hacer. A pesar de contar con un extraordinario potencial geológico y una industria minera que lidera el crecimiento económico a nivel nacional y también a nivel regional, el Perú no logra implementar un plan de largo plazo consensuado que le permita alcanzar un desarrollo sostenible, una economía diversificada, una sociedad equilibrada y justa. Estas dificultades han generado retrasos en la puesta en marcha de algunas operaciones mineras y causan que la exploración por nuevos recursos minerales se vea interrumpida y trabada por una maraña de regulaciones excesivas y una burocracia compleja y desarticulada. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
ha efectuado diversos estudios que miden la reducida competitividad de la minería peruana a nivel internacional, el impacto macro y microeconómico de la minería, y ha propuesto modificaciones regulatorias para destrabar el crecimiento continuo y eficiente de la empresa minera. Sobre la geología y la riqueza mineral del país. Yo vengo actualizando este diagrama desde hace un tiempo con la intención de dar una idea general acerca de lo que tenemos en el país. Perdón, tengo una interferencia aquí. Un minuto. ¿Ustedes ven mi pantalla? Hola. Correcto, doctor, adelante. A ver, Está un en Perú momento. Minero y retos, ¿no? Un momento, por favor. No puedo ver mi pantalla todavía, tengo un problema acá. Ok, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Ok, lo que tenemos en este esquema es una simplificación extrema de la geología del país. Acá tenemos la escala del tiempo en la columna izquierda y sobre la base del diagrama tenemos las diferentes áreas geográficas de nuestro país. Representa como una especie de sección vertical a través de los Andes peruanos, desplazándose esta sección desde la zona de la costa hasta la región subandina. Y allí en colores puedes ver los principales tipos de rocas que conforman la corteza terrestre en el país, sobre todo lo que nosotros vemos en superficie. Sedimentos volcánicos de diferentes edades, sedimentos de diferentes tipos, actividad volcánica, toda la dinámica geológica de nuestro territorio. Eh, Además de esto, se produce a lo largo de la historia geológica del país mucha actividad magmática, muchos episodios intensos que ocurren en la cordillera, eh, intrusivos o lineamientos intrusivos profundos, tipos batolíticos hasta niveles subvolcánicos, algunos más largos que otros, pero tenemos una actividad magmática muy intensa. He recreado aquí de manera simple las principales ocurrencias de este magmatismo en diferentes edades. La altura de las columnas representa justamente su edad. Y este es el esquema general que tenemos nosotros en el país, donde podemos ver que todos estos lineamientos magmáticos han atravesado en algún momento las rocas que existían en la corteza e interactúan con ellas. Nosotros le damos nombres a los principales lineamientos magmáticos y luego de esto, si conservamos este esquema geológico general y ponemos sobre ese esquema geológico los yacimientos minerales que tenemos en el país de acuerdo a su ubicación conocida, vemos que tenemos una diversidad geológica enorme. Tenemos desde pórfidos de cobre de diferente composición hasta eh, IOCGs, MVTs, volcanogénicos masivos de cobre o de cobre zinc, skarns, betas polimetálicas, eh,
tenemos cuerpos de reemplazamiento, también polimetálicos, y mineralización de oro epitermal y mesotermal. Esto es solamente un vistazo de todos los tipos de yacimientos que tenemos, y si ponemos en vez de los tipos de yacimientos, ponemos los elementos, vamos a poder apreciar una gran cantidad de metales que tenemos y explotamos en este país, lo cual nos da una gran riqueza polimetálica que constituye sin duda una ventaja competitiva a nivel mundial. Y los yacimientos ocurren en ciertas zonas, normalmente a lo largo de ciertas franjas, y podemos nosotros reconocer algunos de los yacimientos o tipos de yacimientos más importantes y las franjas donde ellos ocurren. Aquí tenemos en primer lugar una franja de pórfidos de edad del Paleoceno en el suroeste del Perú. Ustedes pueden ver acá grandes yacimientos, pueden ver los tonelajes, estamos hablando en los casos más grandes de más de 4.000 millones de toneladas, muchos más de 2.000 millones de toneladas, y ustedes ven las leyes, estas leyes alrededor entre punto 45 más o menos y un poco más de punto 5, y también en algunos casos con molibdeno, plata, acompañando a estas mineralizaciones. Acá hemos puesto safranal también, aunque no es de esa misma edad, y tía María, porque están justamente muy mencionados ahora último por algunas dificultades para ser desarrollados. Estamos hablando de pórfidos gigantes y estos pórfidos son los grandes productores históricos de cobre en el Perú. Otra de las franjas de los pórfidos es esta que ocurre entre Cusco, Apurímac y llega hasta la zona de Ayacucho. Y aquí tenemos yacimientos de una edad eoceno, oligoceno, y también tenemos junto con ellos la ocurrencia muy importante de skarns mineralizados. Y estos skarns ocurren en esta zona justamente porque existe una abundancia muy importante de calizas en esta región. Esto es un cinturón relativamente emergente, la única mina explotada históricamente de importancia en esta región es la de Tintaya, que ya ha sido terminada, pero ya tenemos algunas otras en producción, como Las Bambas, como Antapacay, y tenemos algunas avanzando hacia producción, como Corocohuayco, como Jaquira, Constancia, que también está en producción. Los Chancas ya está avanzando, ya está avanzando hacia la producción y se espera que venga en los próximos años. Y hay algunos que todavía están en exploración, como este proyecto de Sombrero y Quechua y Antilla. Son pórfidos medianos a grandes. Los scans son muy importantes porque son de alta ley. Tintaya es un ejemplo extraordinario de lo que puede ser un yacimiento hoy en día muy, muy deseado por los inversionistas. 400 millones con 1.4% de cobre es más que 1.200 millones de toneladas con 0.5% de cobre. Menos volumen de roca, menos trabajo de extracción, menos huella y en general una riqueza cuprífera sumamente importante. También tenemos otra franja que viene por el centro del país, llega hasta el norte, hasta el extremo norte del país y por el sur llega hasta la zona más o menos de Huancavelica, y es la franja del Mioceno. También tiene muchos pórfidos que son los que están destacados acá. También tienen skarns porque aparecen skarns importantes. Aquí tenemos Antamina, que es uno de los skarns de cobre zinc más grandes del mundo. Y en la zona de Toromocho tenemos también
la presencia de una serie de yacimientos polimetálicos asociados a toda esta actividad magmática que dio origen al pórfido de Toromocho. Y lo que es importante, todavía falta muchísima exploración en esta franja. Tiene varios proyectos en el norte. Fíjense, prácticamente de todos estos, de acá, el único que está en operación es Cerro Corona. Y acá por el sur tenemos todavía muchos descubrimientos por hacer. Pero esta franja tiene 1.200 kilómetros de largo. Luego tenemos los yacimientos epitermales, que en general ocurren a lo largo de un cinturón volcánico que ha durado muchos millones de años, tiene diferentes edades, diferentes sectores y diferentes tipos de yacimientos asociados a estos aparatos volcánicos. Tenemos grandes yacimientos de alta sulfuración, como son sobre todo los más grandes, Yanacocha, Lagunas Norte y Pierina, pero tenemos además otros más pequeños como Tantahuatay y La Zanja del mismo tipo, y tenemos otros yacimientos, sobre todo aquí en la parte sur, con vetas de baja sulfuración o de sulfuración intermedia. Este cinturón está también subexplorado. Las exploraciones han sido hechas en general tratando de encontrar mineral sobre la superficie. Todavía no estamos haciendo la búsqueda de yacimientos que están ocultos, y es un cinturón volcánico de 2.000 kilómetros de longitud, un enorme potencial. Lamentablemente, la exploración por oro en el país ha declinado muchísimo, al mismo tiempo que ha declinado la producción de oro, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto es una preocupación, y esta franja debiera ser vista con muchísimo interés por los inversionistas y por los exploradores, porque tiene un potencial enorme que aún eh, no logramos descubrir. En el centro del Perú, en parte asociado con los pórfidos, con la franja de pórfidos que habíamos descrito, tenemos una especie de cinturón polimetálico que es importantísimo en el mundo. De aquí sale la segunda producción más grande en zinc, en plomo, en plata en el mundo. Y también, como ya vimos en algunas de las láminas anteriores, hay pórfidos, como es el caso concreto de Toromocho, y varios proyectos en el Perú central que están siendo explorados. Aquí pueden haber, claro, también yacimientos muy grandes. Y también la exploración es un tema crucial. Las franjas y las provincias mineralizadas se pueden ver en este slide. Y lo que tenemos aquí es una cantidad de franjas, hay más, hay algunas otras que están surgiendo, pero es impresionante ver la cantidad de mineralización y la forma en que esto ha ocurrido en los diferentes tiempos geológicos. Tenemos un territorio realmente rico y que tiene todavía un potencial escondido. Las minas en actual operación ocupan apenas el 0.5% del territorio nacional. Y eso nos da una idea de todo lo que nos falta todavía encontrar y explotar. Y al mismo tiempo nos da una idea de la exageración que ocurre de parte de muchas personas cuando se preocupan tanto por el impacto ecológico, el impacto ambiental de la minería, cuando ésta ocupa una porción tan pequeña del territorio. La producción en el país ha evolucionado. eh, Perdón.
Ok. La, la producción de cobre y oro en el país ha evolucionado de una manera secuencial. En los años 90 comenzamos nosotros a crecer con la puesta en marcha de la mina Yanacocha desde menos de 500.000 onzas de oro y llegamos en algún momento a cerca de 6,7 millones de onzas alrededor de 2005. A partir de entonces comenzó a decaer la producción de oro en el país. Este decrecimiento es constante y seguimos cayendo y las proyecciones es que vamos a seguir cayendo. Ahora, a partir el 2000, del año 2000 más o menos, la producción de cobre comenzó a avanzar también de una manera un poco más acelerada, como podemos ver en esta parte de la curva, hasta alrededor del 2014, en que hemos dado un salto importante y actualmente estamos en 2.5, 2.6 millones de toneladas de cobre fino. Eh, de manera que aún nosotros somos los primeros productores de oro en Latinoamérica y hemos llegado al sexto lugar en el mundo. En el caso del cobre, somos los segundos productores mundiales de cobre. Hemos venido reduciendo la diferencia con Chile y tenemos suficiente potencial para lograr llegar a cerca de los 5 millones de toneladas con los proyectos existentes. Sin embargo, esto no se está dando con la velocidad que esperábamos. Si nosotros vemos estos gráficos, a ver, yo he venido haciendo algunos cálculos de este tipo desde hace algún tiempo con la finalidad de mostrar cómo es que vamos evolucionando en la producción y qué es lo que esperamos y cuánto nos decepcionamos en realidad. Esta es una estimación desde el año 2014 y en esa vez, de acuerdo a las proyecciones de las mismas empresas y del gobierno de la producción de cobre, nosotros deberíamos llegar más o menos en esta época a los 5 millones de toneladas de cobre fino de producción. Muchos proyectos acá han quedado en el camino, a pesar de que han sido trabajados y avanzados muchísimo. Y como pueden ustedes ver, la mayor producción proviene obviamente de los tres cinturones que les he mencionado, que están en los colores naranja, verde claro y verde oscuro. La producción proveniente de otros depósitos minerales es menor. Este fue una estimación que hice un año después. Un año después y me dio más o menos una llegada hasta cerca de 5 millones de toneladas de cobre fino algunos años después, más o menos para el 2021, 2022. Sin embargo, poco tiempo después, yo tuve que corregir esta curva y poner esta corrección en rojo, que me indicaba claramente que esta producción no íbamos a poder alcanzarla tan rápidamente y que para llegar a 4 millones de toneladas de cobre fino recién lo podríamos hacer con suerte hacia el 2025. Y esta es una estimación de este año. La hice en febrero, antes de la pandemia. Aquí no se reflejan los efectos de la pandemia sobre la producción minera de este año. Y lo que podemos ver acá, esto es la producción hasta el 2019 y una proyección para pasar los 3 millones de toneladas de cobre fino. Fíjese que la curva no me lleva por encima de los 4 millones, sino apenas nos permite o nos podría permitir alcanzar, un poco más de 3 millones de toneladas de cobre fino en algún momento entre los años 27 o 28, 29 de, de, de perdón, del 2020, 27, 26, 27, 28, 29.
no antes. Y nosotros tenemos una gran cantidad de recursos en el caso del cobre. La producción histórica, hasta que hicimos este cálculo hace unos 6, 7 años, había alcanzado cerca de 30 millones de toneladas de cobre fino, y de las cuales más del 80% correspondía a eh, las tres franjas de las cuales hemos venido hablando. Sobre todo de esta franja del sureste del Paleoceno, que a ese momento llevaba producido prácticamente el 70% del cobre en el país. Y si nosotros vemos los recursos en el país, también vistos en la misma fecha, nosotros podemos ver que llegábamos a más de 200.000 toneladas de cobre fino, y de ellos el 88% vienen de las mismas franjas, y por eso su gran importancia. Si nosotros con estos recursos produjéramos a razón de 5 millones de toneladas por año, podríamos mantener la producción de cobre por los siguientes 44 años. En el caso del oro, también tengo ejemplos similares. Acá hay 4 estimaciones. Esta la hice en el 2006, esta en el 2008, esta en el 2012, y esta fue hecha por el grupo de Ingemet, dirigido por Jorge Acosta, en el 2014. Ustedes pueden ver algunas diferencias entre los gráficos. Es interesante cómo las cosas se fueron sincerando en realidad. Acá en el 2006 se vio que la producción de oro, si seguía el mismo ritmo de desarrollo de proyectos y todo lo demás, podía llegar hasta más de 7 millones de onzas de oro para el año 2010. Pero de ahí, la cantidad de recursos existentes definía que habría un decrecimiento de estos proyectos, y luego ya por el año 2015-2016 este decrecimiento iba a ser muy brusco. En el 2008 esto había cambiado, o sea, 2 años después, esto había cambiado de la siguiente manera. La producción nunca llegó a pasar los 7 millones porque los proyectos no salieron. Entonces la curva se alisó y comenzó a avanzar, pero no se habían hecho nuevos descubrimientos, ya estaba clarísima la falta de exploración por oro en el país, y se preveía más o menos en la misma fecha, alrededor de 2015-2016, una caída más acelerada de la producción de oro. Sin embargo, en el 2012 vemos que esta historia no fue así. Esta subida de producción no ocurrió, y justamente refleja el hecho de que muchos proyectos no pudieron ser construidos y puestos en operación. De manera que nos quedamos con los que habían, y allí hemos ido navegando prácticamente sobre un nivel de producción, pero la caída que esperábamos sí llega, y sí llegó, y llegó acá en esta época, y actualmente ya estamos más adelante y estamos produciendo un poco por debajo de los 5 millones de onzas de oro. Esta, eh, este, este, este gráfico, que fue hecho 2 años después que por Ingemet, muestra más bien una caída. Acá tenemos algunas razones para agotamientos de minas, luego una recuperación, pero finalmente la caída que nos lleva al mismo punto, que comparados con nuestra mayor producción, que fue más o menos en el 2005, con 6.7 millones de onzas, ya no hemos podido realmente recuperarnos y estamos por debajo de los 5 millones. Esta es una estimación hecha en marzo de este año. Y aquí vemos que
en el 2019 llegamos a 4.4 millones de onzas aproximadamente, y lo que se espera hacia adelante es que vamos a seguir cayendo este año de todas maneras, además por la pandemia, pero esta caída va a ser seguramente un poco más pronunciada, para luego lograr que algunos proyectos puedan hacernos ver la posibilidad de crecimiento hacia el futuro, pero no por mucho tiempo, porque no tenemos recursos suficientes como para mantener esos niveles de producción y vamos a caer por debajo de 4 millones de onzas por año. Incluso nos podemos probablemente acercar hacia los 3 millones de onzas de oro. Esto refleja la importancia de la exploración, pero también refleja otra cosa, es que no todo el oro viene de los epitermales y de los mesotermales. Hay oro que viene, por ejemplo, de este grupo de depósitos que está acá en este color, que son los pórfidos. Los pórfidos, si todos los pórfidos salieran a producción, todos los que tenemos en cartera, nosotros podríamos estar produciendo en este momento más del 20% del oro, lo cual significa que probablemente nuestra producción subiría por encima de 4 y quizás se aproximaría hacia los 5 millones de onzas. De manera que nuestro complejo geológico tiene un efecto integral, es carácter polimetálico. Lo mismo ocurre con la plata. La producción de plata de los pórfidos es importantísima. Y si no salen los pórfidos, tampoco podemos seguir avanzando al mismo ritmo que queremos en la producción de esos metales. La inversión en exploración en el Perú, desde el año 2003 hasta el año 2018 en este cuadro, nos muestra que nosotros siempre hemos estado entre los 10 primeros. Aquí las columnas de arriba nos muestran la inversión en Perú y las de abajo la inversión en el mundo entero. Obviamente nosotros seguimos el ritmo que nos marca la inversión a nivel mundial. En el año 2009, aquí nosotros llegamos a alcanzar el tercer lugar en el monto de inversión entre todos los países en el mundo. Y ese fue justamente el año en que la inversión en exploración cayó enormemente, en este caso desde, estamos hablando 13.000, casi 14.000 millones de dólares hasta 8.000 millones de dólares, pero en el Perú no cayó tanto. En el Perú cayó 18% de la inversión del año anterior, mientras que en el mundo cayó 42%. Esta es la única vez que nosotros no hemos respondido exactamente a la dinámica mundial de exploración. Esta es la cantidad porcentual de inversión respecto del presupuesto mundial, y estas cifras de acá en círculo nos muestran la posición en el ranking mundial que hemos ocupado. En el año 19, nosotros en Perú llegamos a una inversión menor que el 2018, solo a 541 millones de dólares, mientras que en el mundo también había una caída similar. La inversión en exploración que vimos en el gráfico anterior, que ya estaba comenzando a recuperarse, cayó en el 2019, y ahora cuando tengamos las estadísticas del 2020 vamos a tener una caída muy importante, porque la verdad es que la exploración ha sido escasa, tanto en el Perú como en el mundo entero. Sí, nosotros debemos seguir luchando por mantener la inversión y exploración. Eso es lo que marca el futuro del país, eso es lo que marca el futuro de la minería del país. De manera que la exploración es importante, y ahora justamente han salido el día de ayer y antes de ayer unas resoluciones que estamos aún estudiando acerca de
medidas para tratar de promover la inversión en exploración y también cambios en los procedimientos administrativos en el caso de la minería. Y bueno, ¿en qué invertimos? Obviamente invertimos en oro e invertimos muchísimo en cobre. Esto es cobre, creo que es lo más importante, oro no tanto. Y también invertimos, lamentablemente, poco en grassroots. Grassroots representa solamente una porción relativamente pequeña de toda la inversión en general aquí y en el mundo. ¿Cuál es el impacto económico que tiene la minería en el país? Tiene un potencial para lograr la prosperidad en el país. Es un contribuyente importantísimo al crecimiento del PBI nacional. Y eso es algo innegable. Si nosotros vemos en este cuadro, no todos estos proyectos se han realizado por las razones que ya conocemos, pero estos sean los proyectos de inversión privada que teníamos previstos para el 2019 y el 2020. Estamos hablando de que 9.700 millones venían de la minería y del resto de sectores, las cantidades de proyectos y las cantidades de inversión son bastante menores. Esto es lo que mueve la aguja en el PBI nacional. La minería es la que hace que nosotros vayamos hacia adelante de manera más acelerada. Eso no hay que olvidarlo, justamente ahora en que necesitamos tanto recuperar la economía nacional. Y acá vemos un ejemplo. En el 2019, la cifra del PBI a la que aportó la minería en términos de producción fue el 12.2%. Esto fue un año antes, esto fue el 10%. Y a ese 10% se le suma el aporte de los proveedores de la minería, que llegan a ser un 4% más, es decir, 14%. De manera que en el 2019 ese 12.2% seguramente se convirtió en cerca del 16% o quizás hasta un poco más. Y claro, muchos dicen que la minería no genera empleo. A ver, eso lo tenemos que ver con cuidado. Los puestos directos en la minería son del orden de los 200.000 trabajadores y los puestos indirectos son más de 1.2 millones de trabajadores, con lo cual tenemos cerca de 1.5 millones de trabajadores en total. Los proveedores son importantísimos, son gente especializada. La minería necesita de los proveedores para poder ejecutar muchísimas de las tareas que las empresas no pueden porque o son temporales o son de alta especialización que normalmente está dentro de empresas proveedoras externas, fuera de las empresas. Este 1.5 millones de trabajadores, y si sumamos todos sus familias y allegados, nos hace llegar a una cifra de 5.7 millones de personas beneficiadas en el país por el sector minero. Y estas son cifras del 2018. 18% de la población tiene ese beneficio. Y ya que estamos hablando de Arequipa, aquí tenemos un ejemplo de cómo ha variado el PBI nacional, el PBI de la minería a nivel nacional, y cómo en Arequipa, y cómo ha variado el PBI departamental en general. Obviamente es el mismo curso, y eso lo podemos ver acá, en este cuadro del centro. Aquí tenemos la parte extractiva, que es la minería, la parte manufactura y la parte construcción, cómo han avanzado juntos en Arequipa. ¿Y qué ha provocado este crecimiento durante varios años en la ciudad de Arequipa? Pues la caída de la desnutrición crónica en menores de 5 años, desde el orden del 12.2%, 12.3%, hasta 5.3% en el año 2018. Igualmente, la pobreza cayó del 21% hasta el 9% en el mismo periodo. Ese es el impacto positivo de una industria como la minería para el país.
si nosotros hacemos un ejercicio acerca de qué significa el crecimiento del PBI per cápita en el país, vamos a ver estas posibilidades. Nuestro PBI per cápita está en el orden, o estaba, ahora probablemente hemos perdido ya una buena cantidad, en el orden de los 14.000 dólares per cápita. Chile está en el orden de los más de 25.000, quizás un poquito menos hoy en día por la pandemia. Y 26.000 dólares per cápita es el estimado, como para que los países puedan ser considerados que están entrando en una etapa de desarrollo. Aquí tenemos otros países que obviamente tienen ingresos mucho mayores que nosotros, como España, Japón, Australia, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Noruega, Irlanda, Singapur. Estos son ya países con un PBI per cápita de otra escala. Bueno, nosotros lo que queremos en principio es pasar esta línea de 26.000 dólares. Si nosotros crecemos al 3%, que es la curva roja de acá abajo, es como vamos, entre 2.5 y 3%, nosotros nos vamos a demorar más o menos hasta el 2043 para poder llegar a los 26.000 dólares per cápita. Si nosotros aceleramos un poquito y hacemos algún esfuerzo de parte del gobierno y las empresas y todo el sector privado, podríamos avanzar quizás a un 4%. Hace ya varios años que no llegamos a estas cifras, tengan eso en cuenta. Y en ese caso, más o menos para el año 2036-2037, estaríamos llegando a la línea de 26.000 dólares per cápita. Si nosotros involucramos la cartera de proyectos mineros que tenemos actualmente y que podemos sacar a producción, nosotros podríamos crecer a un ritmo del orden del 6%. Si nosotros logramos eso, nosotros podríamos llegar a los 26.000 dólares per cápita para el año 2030-2031. Y si nosotros, justamente en Arequipa, implementamos el clúster minero y logramos la prosperidad de todos los proveedores de la minería, la competitividad de los mismos, la capacidad de exportar sus productos, etc., nosotros podríamos llegar a crecer hasta el orden del 7 o el 8%. Hemos crecido a estas cifras anteriormente, justamente en los mejores años de la minería. Nosotros sí podemos lograr estas cifras y deberíamos intentarlo. Si ese fuera el caso, antes de que termine esta década, nosotros ya podríamos estar en los 26.000 dólares per cápita. De manera que es importante promover el entendimiento de estos factores que nos permiten ir a un desarrollo mayor. Vamos a ver ahora el índice de competitividad minera. Este es el trabajo anterior, el que les he mostrado hasta ahora, fue hecho con el Centro para la Competitividad y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres y el Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. El siguiente trabajo, que es el índice de competitividad minera, ha sido hecho con Macroconsult y el instituto. Y ustedes van a ver acá un indicador que tiene una clara intención de ser objetivo, que nos permita ver con claridad cuáles son los datos estadísticos de fuentes oficiales en los cuales se fundamenta el cálculo de este índice de competitividad minera. Debe ser replicable, es decir, debemos utilizar metodologías y hacerlo auditable y actualizable de manera periódica para que la objetividad, pero también la replicabilidad de este índice sea real y nos permita compararnos año tras año. Y tiene que ser representativo. No vamos a compararnos con todo el mundo,
hemos escogido una muestra que contiene a los principales países competidores, tanto en la región como en el mundo. Estos son los países que tenemos: Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile, México, Perú y Colombia. Y este es el porcentaje de producción que ellos representan en el mundo por cada país, tanto para cobre, plata, oro, zinc y plomo. Y estas son las reservas, el porcentaje de reservas que estos países tienen también en el mundo. De manera que sí tenemos una muestra bastante representativa. ¿Y qué es lo que hemos medido? Hemos medido el índice de competitividad para el potencial geológico, para la infraestructura, para la política tributaria, para el tema de instituciones y regulación y para el entorno social. De manera que todos los elementos principales que, digamos, conlleva la actividad minera. En el caso del potencial geológico, hemos comparado los años que se tienen para que se agoten las reservas tanto de oro como de cobre, de plata, de zinc. Y la franja acá en azul muestra el número de veces de la producción peruana que tiene cada uno. Nosotros estamos aquí, en estas líneas de color azul, y acá también, y acá también. Nos movemos entre el segundo y el tercer lugar en el mundo en cuanto a reservas y por lo tanto también a potencial geológico. En el caso de Perú, las reservas de oro se agotarían en 18 años, en zinc en 35, en plata, perdón, en cobre en 35, en plata en 20, en 26 y en zinc en 13. Aplicando los índices, nosotros damos el siguiente puntaje en el potencial geológico y quedamos ciertamente en el tercer lugar, muy cerca de Canadá y bastante lejos de Australia, que es el país minero por excelencia. Debajo nuestro, a una distancia importante, están Chile, México, Sudáfrica y Colombia. En cuanto a la política tributaria, lo que se hizo es cómo nos alineamos al estándar internacional en manera tributaria. Y acá, a un proyecto determinado, se le aplicó un cálculo de la tasa interna de retorno de ese proyecto con los mismos parámetros de costos y de producción, pero con una diferente estructura tributaria, que es la tributación de cada país. Cuando nos comparamos en política tributaria, nos quedamos en el quinto lugar, después de Sudáfrica, después de Australia, de Chile y de Canadá. O sea, y aquí poco más o menos al mismo nivel que Colombia y un poco más, México un poco por debajo de todos. Esta es la competitividad, porque un mismo dólar invertido en minería da, por ejemplo, en Canadá el 16.4% de retorno, debido a la estructura tributaria, mientras que el Perú da 14.5%. No hay muchas diferencias entre todas, pero nosotros estamos en el quinto lugar. Y escuchamos con mucha frecuencia en este país personas que sostienen que la minería no tiene suficiente imposición tributaria y que debería buscarse la manera de incrementarla. Nada más falso. Esto demuestra claramente que nosotros somos más o menos competitivos a nivel mundial, pero no es que tengamos menos tributación que los otros países. De ninguna manera.
En cuanto a política tributaria, viendo los puntajes obtenidos en esta comparación detallada, nosotros quedamos pues en el quinto lugar, un poco por debajo de Sudáfrica. Y debajo de nosotros está Colombia y está México, donde la competitividad en este aspecto es mucho menor. En temas de infraestructura, nosotros tenemos pues una geografía difícil, adversa, y acá los puntos en azul son los proyectos conocidos en Perú, aquí están los de Chile, más o menos acumulados, y por aquí están proyectos en los otros países. Sin duda, nuestra geografía es un aspecto de la infraestructura en el cual nosotros tenemos algunas desventajas naturales que nos quitan, claro, competitividad. Eh, el mayor reto en infraestructura está en el transporte terrestre. Fíjense, en este caso, tema de ferrocarriles, quedamos en el último lugar entre todos los países. En este caso, que es de transporte marítimo, sí estamos mucho mejor, quedamos en el segundo lugar después de Chile. En el caso de accesos de carreteras, quedamos en el sexto lugar. Y en el caso de nuestra capacidad aérea, quedamos en el último lugar de los países con los que nos hemos comparado. En el tema de tarifas eléctricas, industriales, comerciales, y el precio de diésel, que ve la parte energética en general, igualmente quedamos en el quinto lugar en ambos casos, ¿no? Y aquí, obviamente, algunos países como Colombia nos ganan y en lo que es el diésel igualmente. Si vemos el puntaje que alcanzamos en el tema de infraestructura, nosotros quedamos en el último lugar de todos los aspectos considerados. En el último lugar y bien lejos, décima parte de Canadá. Esto es uno de nuestros retos mayores en el país. En temas de instituciones y regulaciones, realmente los plazos reales de nuestra legislación pueden triplicar los plazos de ley que están establecidos por las mismas normas, y hasta mucho más a veces. Entonces, en todo lo que es instituciones y lo que es regulaciones, nosotros estamos definitivamente, tanto en la etapa de exploración como en la etapa de operación, muy por debajo. Y en el tema de fortaleza institucional, también estamos debajo de todos los demás. En el entorno social, tampoco nos va muy bien. La mayoría de proyectos mineros se desarrollan en zonas de elevada pobreza, por lo tanto, difíciles desde el punto de vista social, y nosotros tenemos además medidas del índice de desarrollo humano, del Estado de Derecho, donde nos ubicamos un poquito mejor, pero de todas maneras este también es un factor en el cual estamos en desventaja y quedamos en el quinto lugar de la tabla de comparación. Solamente antes que, igual que México casi, y mejor, un poquito mejor que Colombia. Entonces, si vemos los resultados generales, aquí estamos, potencial geológico, política tributaria, infraestructura, instituciones y regulación, y por último, el entorno social. Nosotros estamos acá ubicados. Fíjense, lo que nos mantiene en el sexto lugar, por suerte, es el potencial geológico. Si Colombia tuviera el potencial geológico que tenemos nosotros reconocido, sin duda nosotros estaríamos en el último lugar.
Esto es un tema muy delicado. No somos competitivos, estamos en el penúltimo lugar de este grupo importante de países con los cuales estamos compitiendo. Tenemos una serie de retos, pues entonces, disculpen acá el idioma, se me pasó a hacer una traducción. La producción de oro está decreciendo, los recursos extraídos en oro no están siendo reemplazados, y tenemos muy pocos descubrimientos en los últimos tiempos. La plata incrementaría sus producciones, su producción, los niveles de producción, si es que los pórfidos de cobre pudieran desarrollarse, porque hay pórfidos que tienen cantidades importantes de plata y algunos también de oro. El zinc y el plomo siguen incrementando continuamente. Hay nuevos proyectos que requieren un desarrollo acelerado. Hay muchos brownfields y proyectos que son cercanos a las minas operativas que están saliendo. Los pórfidos de cobre contribuyen de manera importante al oro, la plata y el molibdeno, como les había dicho. El potencial de cobre es uno de los más grandes del mundo. Eso tenemos que reconocerlo. Y los desarrollos de las minas de cobre están siendo demoradas debido a temas políticos y temas sociales. La certeza, la incertidumbre todavía aumenta en cuanto a la posibilidad que tenemos de llegar a nuestro potencial inmediato en los próximos 8 o 10 años, que sería cerca de los 5 millones de toneladas de cobre fino. Sin duda, Chile tiene una mirada de largo plazo, tiene políticas de largo plazo. Ellos entienden que la minería es esencial para su país y la apoyan. Y obviamente mantienen además estudios, investigaciones técnicas y comerciales para optimizar aspectos tan diversos como el tema geológico hasta el tema del uso comercial del cobre. Perú y Chile, si se juntaran en una sola unidad, los Andes centrales de Perú y Chile podrían producir más del 50% del cobre en el mundo. Esta es la esquina del cobre y nosotros la estamos dejando pasar. En exploración tenemos un rigor de exigencias y estudios que sobrepasan nuestros eventuales impactos y realmente colisionan con la levedad del impacto ambiental en la etapa de exploración. Este decreto supremo 042, que acaba de ser ligeramente modificado, es simplemente un exceso. Según esta norma, el silencio administrativo negativo se aplica en todos los casos de permisos ambientales, a pesar de que las mismas leyes que han sido dadas a nivel nacional y las normas que ha emitido el Ministerio del Ambiente, establece claramente que el silencio administrativo negativo debiera ser excepcional y no usarse forzosamente en todos los permisos de exploración. Acá el tema es que todos piensan que, todos los ambientalistas piensan que la exploración va a contaminar. Nada más lejano de la realidad. La ficha técnica ambiental es un control previo menor que no está dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental y debiera automáticamente calificar bajo el silencio administrativo positivo. Esto acaba de ser determinado por una modificación a la norma del 042. La norma ha sido publicada el día de antes de ayer. De manera que al final dimos un paso, aunque sea chico, en la dirección correcta. Pero quedó muy claro en la misma norma que modifica esta condición que en todas las demás categorías el silencio administrativo negativo debe seguir siendo aplicado. Y por otro lado, la aplicación de la consulta previa a exploración tampoco se justifica considerando que es una actividad temporal y de impacto limitado en las comunidades. Hay que tener en cuenta
de cada 1000 prospectos, de cada 1000 proyectos que están en la etapa previa a exploración, que hacen tareas que no están consideradas como tareas principales de la exploración minera. De cada 1000 proyectos en esta condición, 100 llegan a perforación, la décima parte. Y de estos 100, uno va a ser mina. Uno va a ser mina. De manera que 99 proyectos, o sea, de los 1000 proyectos, 999 solo van a estar un corto tiempo haciendo su trabajo de exploración en las zonas de las comunidades. ¿Por qué les hacemos consulta previa? Eso no se puede entender, porque la misma consulta previa obliga a las empresas a presentar a las comunidades una proyección de largo plazo del impacto económico y social que va a tener la actividad minera en su zona. En un momento en que nosotros queremos hacer la primera pasada de sondajes a través de un FTA, por ejemplo, ¿qué sabemos nosotros del impacto económico que vamos a tener en el largo plazo si ni siquiera sabemos si nuestra perforación va a tener éxito y va a poder ser continuada posteriormente? Es posible que la perforación de 20 pozos no tome más allá de 3 o 4 meses y los exploradores que han estado en esa zona salen de la zona y son historia. Y tenemos que hacer consulta previa. Se contradice con la naturaleza misma de la consulta previa y con las obligaciones que uno tiene que cumplir al momento de presentarse ante las comunidades. Es un sinsentido absoluto y a pesar de estas modificaciones que se han hecho en los días previos, nosotros tenemos que seguir insistiendo en que necesitamos un reglamento de protección ambiental en la exploración completamente diferente, un nuevo reglamento que nos permita trabajar con tranquilidad, que permita explorar en el país y que permita hacer nuevos descubrimientos para el futuro de la nación. También hay un tema para aplicar los permisos de más baja categoría, concretamente en los FTAs o los DIAs, porque existe el criterio de que la vinculación entre dos zonas en las cuales se está aplicando un permiso ambiental, aunque sea cuando es de la menor categoría, están vinculados si es que pertenecen a las mismas empresas. La misma norma de modificación que ha salido establece ahora ciertos criterios para que se considere vinculado. No es suficiente con la vinculación corporativa. Este es un permiso ambiental y por lo tanto el criterio para impedir que una empresa pueda tener dos FTAs debiera ser de carácter ambiental. Es decir, que los proyectos para los que se está solicitando el permiso sean ambientalmente relacionados en las mismas cuencas o algo parecido. Pero no pues simplemente porque pertenecen a la misma empresa. Esos yacimientos que se están explorando, si es que son yacimientos, muchas veces no están ni siquiera vinculados geológicamente. Son sistemas mineralizados separados, diferentes, que no tienen vinculación alguna. De manera que allí hay que ver bien la norma que ha corregido este error, a ver si realmente hace justicia al criterio que se debe utilizar para poder aplicar este criterio de vinculación para impedir la utilización de permisos ambientales de baja categoría a las empresas. En fin, llegamos al final de la presentación. Nosotros, a ver, perdón un segundo. Ok.
Nosotros poseemos pues una riqueza extraordinaria, debemos aprovecharla, es esencial para acelerar el crecimiento de la economía del país y para lograr el desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país. Esta oportunidad no es reconocida por gran parte de la población que ve en la industria minera una injustificada amenaza ambiental y que muestra profundos resentimientos porque la riqueza generada por la minería no es aplicada de forma eficiente en su beneficio. Y ahí tenemos que ver esa tarea que le corresponde realmente al Estado, pero a la cual nosotros también como mineros tratamos de contribuir. Nosotros sí generamos riqueza para estas poblaciones y para estas zonas en las que trabajamos. Sí lo hacemos. Lo que pasa es que un porcentaje muy pequeño de los presupuestos que se asignan a las regiones son realmente aplicados, invertidos. Muchos son invertidos mal y también existen muchísimos casos de corrupción en que desaparecen los fondos. Este factor social y otros elementos políticos, otros elementos positivos, negativos, de diferentes tipos, afectan el desarrollo minero a nivel global y en el Perú en particular. Nosotros, por otro lado, en diálogo entre las empresas, los gobiernos, las poblaciones, se ve frustrado por desconocimiento y por prejuicios propios de una mirada de corto plazo que prioriza los conflictos, las diferencias y la desconfianza. Es necesario, por ello, tener una agenda de largo plazo que permita un análisis más objetivo de los retos y oportunidades que afectarán a la minería y al desarrollo del Perú en el futuro. Nosotros, como profesionales del sector minero, debemos intercambiar ideas y conocimientos dirigidos a atender los grandes retos y desafíos que afrontará nuestro sector en las próximas décadas. Recordemos que no estamos solos. Esta tarea es importante. Para enfrentar los desafíos de la industria minera debemos aprender de la experiencia de otros países. Ellos han hecho cosas mucho más importantes y el desarrollo tecnológico y la innovación son importantes para lograr nuestra competitividad. Debemos afrontar y superar los problemas que tenemos en nuestro país para crecer económicamente y para tener un desarrollo nacional sostenible. Debemos hacernos más competitivos, atraer más inversiones, promover y facilitar la exploración, integrarnos como sector al proceso de desarrollo territorial, lograr que el canon bien utilizado favorezca el desarrollo social justo y descentralizado, y debemos fortalecer las instituciones a nivel nacional. Muchísimas gracias por su atención.